Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varias obras en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, el FNAC, la Casa del Libro y otras. También me podéis encontrar en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora también en este canal mío de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica, que los tenía inéditos, reseñas de obras de grandes autores, como por ejemplo El nombre de la rosa de Humberto Eco o La desheredada de Benito Pérez Galdós. Y he iniciado un ciclo del cristianismo y de la Biblia, empezando por Jesucristo, el Hijo de Dios, y los grandes profetas de la Biblia, por ejemplo Enoc, Matusalén, Noé, Abraham. Entonces, ahora os voy a hablar de un gran autor que tenemos en España. Tenemos la suerte de tener grandes escritores y uno de ellos es Bécquer. Bécquer, para mí, el mejor poeta de España y quizás de los mejores del mundo, por no decir el mejor, al menos es la impresión que yo he tenido y he leído bastantes poesías. Es un escritor que merece la pena conocer porque tanto se dio a la poesía como se dio a la novela. Las famosas rimas y leyendas de Bécquer, quien no las conoce, que además pues hubo una serie que hablaba de, bueno, entre otras cosas, las leyendas, ¿no? Y hablaban de Bécquer, de muchas de sus leyendas preciosas que hizo, como Maese Pérez el organista, Los ojos verdes y otras. Entonces Bécquer tuvo, digamos, el ingenio de poder inventar lo que se llama la poesía en prosa. En realidad, la poesía de Bécquer no es poesía exactamente, sino poesía en prosa. Este género en el que, bueno, se mezcla lo que diríamos la poesía con la narrativa. Y es verdad, ¿no?, que hay poesías preciosas y bueno, todo lo que él escribía era de muy buena calidad. Entonces, Bécquer, lo curioso de este autor, bueno, como les ha pasado a otros, es que Bécquer fue descubierto cuando murió. Es decir, él era el hermano de Alejandro Bécquer, un pintor muy conocido entre los círculos de la capital de Andalucía, de Sevilla y tal. Y Bécquer era prácticamente desconocido en el tema del literario, ¿no? Pero sus amigos, en el momento que murió, que tuvo la desgracia de morir muy joven de tuberculosis, que era la enfermedad entonces que, bueno, mediados, final del siglo XIX, pues fue una plaga. Y entonces los amigos quisieron, como homenaje, pues hacer, de alguna manera, hacer ver a este gran autor que era Bécquer. Y efectivamente a todos nos encanta cuando, bueno, leemos sus rimas, sus leyendas, y ha encantado a muchísima gente, porque la delicadeza que tenía Bécquer, creo que no hay poeta que la ha podido igualar, sobre todo en el aspecto romántico, en el aspecto amoroso, tiene un refinamiento, un tal. En la época en que estaba Bécquer también había mucha competencia. Por ejemplo, se le ha comparado con el famoso Duque de Rivas, que también escribía muy bien, pero que curiosamente hoy le preguntamos a cualquiera: oye, ¿tú conoces al Duque de Rivas? Y muchos no sabrán quién es, y sin embargo todos conocen a Bécquer, ¿eh? Me preguntas qué es poesía clavando tu pupila en mi pupila azul, me preguntas qué es poesía, poesía eres tú. Quiero decir que eso es que es perfecto, ¿no? Bécquer era de los románticos. El movimiento romántico empezó en el siglo XIX, contraponiéndose a lo que eran los clásicos en aquella época. Y los clásicos evidentemente no tenían nada que ver con este movimiento del romanticismo, en el cual pues había una decadencia, se hablaba de otras cosas, un movimiento pues de gran belleza y también de decadencia. Por lo tanto, Gustavo Adolfo Bécquer es un autor que hay que conocer. Tiene una estatua de tamaño natural, como no podía ser de otra forma, en su ciudad natal, Sevilla, en el Parque de María Luisa,
Y bueno, decir Bécquer es decir poesía, es decir, las rimas son muy bonitas y las leyendas son muy bonitas. Es que realmente hay en Soria lo que se llama la ruta de los poetas y no puede faltar Bécquer, ¿no? Es que es extraordinario, vale la pena, digo, leer todas sus obras porque es que además tienen una delicadeza impresionante. Es una delicadeza la que tiene sus obras, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Vale la pena conocer a este gran autor y tratar de, bueno, pues de leerlo y de disfrutar con su maravillosa lectura. En realidad el mérito de Bécquer fue que en sus leyendas, por ejemplo, la del Gnomo, es una leyenda aragonesa. Los románticos reivindicaban la Edad Media, reivindicaban el espíritu caballeresco, de hecho ahí en muchas de sus leyendas sale, ¿no? Y quiso dar a conocer ese mundo que se estaba perdiendo, aunque bueno, todavía quedaba algún vestigio del pasado, sobre todo de esa Edad Media, tan mitificada, por otro lado, pero que ya empezaba a haber una serie de transformaciones, porque no olvidemos que, bueno, el siglo XIX pues ya no es el siglo XII, ni el siglo XIII, ni el siglo XV, había pasado ya unos siglos y la mentalidad estaba cambiando, normal, como pasa en todas las épocas. Y Bécquer yo creo que en el fondo deploraba un poco el haber nacido ya tan tarde, como, bueno, pues como pasa con muchos escritores, ¿no? Que de alguna manera soñamos con otra época o mitificamos, quizás puede ser por las películas, las novelas, tal, mitificamos esa época del refinamiento, la caballerosidad, la galantería, y el tratar de recuperar el pasado, pues bueno, es un error, pero es bonito también, ¿no? El soñar, y con Bécquer se sueña, ¿no? Es la ensoñación constante y continua, porque adentrarse en el mundo de Bécquer es adentrarse en un preciosismo, en una calidad literaria extraordinaria, que yo creo que aunque tenemos muy buenos autores y grandes poetas, esa delicadeza creo que no la ha alcanzado ninguno. Entonces es uno de los grandes maestros y además inventor de la poesía en prosa y un grandísimo autor, que yo evidentemente en este ciclo que hago de reseñas de grandes autores pues no podía dejar pasar por alto, y evidentemente no podía faltar a esta cita Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, pues si os ha gustado esta reseña breve del gran autor de las rimas y leyendas, pues ya me considero satisfecha de que por lo menos me hayáis escuchado. Gracias.